A ver, haciendo un enlace con la clase anterior, vamos a hablar de las estrategias de guerra espiritual para diferentes necesidades. Partiendo de Proverbios 24:6, hemos hablado de la primera estrategia, es someterse a Dios. Cuando se comienza la guerra espiritual tenemos que primero humillarnos ante la presencia del Señor, en una palabra, ¿no? Someternos al reino, al gobierno de Jesucristo. De esa manera entonces el conflicto ya no es entre nosotros y el enemigo, sino es un conflicto entre reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y por la palabra sabemos que el reino de Dios es invencible, siempre va a ser el resultado de ganar. Luego tenemos la segunda estrategia que hablamos también, es la estrategia para que se cumplan los planes divinos. Es decir, oramos, todo nuestro esfuerzo, ¿no?, de orar, de superar los obstáculos que el enemigo pone en el camino, es para que se cumplan los planes de Dios. Son planes eternos. Por eso entonces tenemos garantía de que la victoria se va a lograr, porque no son planes nuestros, no son nuestros planes humanos que estamos tratando de que se pongan en acción en esta tierra. Por eso habíamos dicho que no hemos inventado nosotros de eso de plantar iglesias o ganar almas para Cristo. Eso es parte del plan de Dios para esta humanidad, ¿no? Y ahora vamos a entrar entonces en la tercera parte, las estrategias para la liberación de grupos específicos. Aquí encontramos en grupos específicos, encontramos dos grupos. Son grupos homogéneos que pueden ser por edades. Por edades es una de las cosas que encontramos en esta tierra. Por ejemplo, se está dando se está diferenciando o nombrando a las personas de acuerdo al manejo que tienen de las redes sociales, de la tecnología de este mundo. Y entonces, ahora, ¿en qué generación estamos? La generación en el ámbito virtual. Son grupos de acuerdo a sus edades. Y eso también influye en su desarrollo personal y también en lo espiritual. Por ejemplo, hay una tendencia a buscar el conocimiento en forma rápida, abreviada. Eso nos está facilitando ahora la inteligencia artificial. Usted baja un PDF y ahí nomás le ofreces, este PDF tiene 11 páginas o 15, inteligencia artificial le puede hacer un resumen de 5, 10 líneas. ¿Ves? Entonces busca conocimiento así con la tecnología rapidito. Es un resumen sencillamente. En cambio nosotros teníamos la responsabilidad de leer el libro. Del libro salía el resumen. ¿Ves? Y eso va a influir en la vida del creyente. Por ejemplo, ya no quiere leer toda la Biblia, sino quiere un resumen de Génesis, pues ya, suficiente. En 5 minutos ya conoce todo lo que es Génesis. Por eso es que tenemos que conquistar esos grupos homogéneos según sus edades. Ahí encontramos niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, que según la guianza del Señor necesitan ser libres de ciertas cosas que le va a alejar de las cosas de Dios, que no van a poder desarrollar en su vida espiritual, porque lo que Dios ha dejado establecido, eso no se va a cambiar por mucha tecnología que haya. Tenemos los grupos de los
profesionales. Aquí estamos hablando también, en estos grupos homogéneos, estamos hablando de poder llegar con el Evangelio, poder conquistar a esas personas para Cristo. Hay un grupo de profesionales que se han dado a su profesión y ahí entra ya la indiferencia a las cosas espirituales, porque la profesión lo absorbe y ocupa no solamente el tiempo de labor, podemos decir los 5 días o 6 días, sino también los otros días, y están sacrificando a veces su familia por atender a sus necesidades profesionales. ¿Y qué tiempo va a haber entonces para las cosas de Dios? Hay personas que están bien involucradas en su profesión, no tienen solo un trabajo, tienen 2 trabajos y hasta ya no hay tiempo para la familia. Tenemos grupos también por la economía, son los emprendedores, los comerciantes, empresarios, grupos económicos. El asunto está en la guerra espiritual, está la conquista de estos grupos para Cristo. ¿Cómo vamos a conquistar? Tenemos que conocer ese terreno. Tenemos que conocer cómo vamos a llegar a esas personas, ¿no? Rick Warren es un experto en hablar de crecimiento de iglesia, y él dice, hace comparación con la pesca. Dice, cuando él va a pescar, posiblemente es bien aficionado a eso, escoge la carnada para qué pez quiere pescar, porque debe ser hay unos peces atún que se llaman, tremendo, ¿no? Ahí no le vas a poner pues, un gusanito. Es una carnada, ya es un pollo. Su carnada es un pollo. Entonces se lo absorbe todo. Y el anzuelo, tremendas. Así, y entonces nosotros queremos ganar el mundo para Cristo, ganar Perú para Cristo, pero no sabemos en qué asuntos están absortos ahí, están ocupados continuamente. Y hay ciertas inclinaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ya se empieza a manejar dinero, el dinero te coge. El que tiene un poco más de dinero quiere más. Tiene más, quiere más. Pero ya están satisfechos sus necesidades básicas, pero quiere más. Es un problema. Entonces tenemos que conocer también a estos grupos para poder, la oración primero va a ir y luego va a venir la cosecha de las almas. O sea, están oprimidos por esas situaciones, ¿no? En los grupos económicos están los emprendedores, los comerciantes, empresarios y los grupos económicos. Hay personas que están bien, como decir, comprometidas con la vida económica, que ya no hay tiempo, ni se atienden a sí mismos por lograr sus metas económicas. Pero hay otro grupo por necesidad, que también tenemos que, como estaba diciendo, ¿no?, aplicar ciertas estrategias para lograr alcanzar a esas personas. Son los, por necesidades, enfermos, personas enfermas, que quizás les limita físicamente. No podemos hacer una campaña, ya vengan aquí o decir, no, a los cultos, porque ese enfermo está imposibilitado. Entonces, ¿cómo llegamos a ellos? Luego están los de extrema pobreza. En Perú hay una situación, todavía no nos hemos librado de la extrema pobreza. Hay gente que no tiene seguro el alimento de mañana. Y a veces en el día no han satisfecho básicamente su necesidad de alimento. Son de extrema pobreza, mientras que en algunas casas sobra la comida. Y entonces
por esa situación, no necesariamente decir que están abiertos al Evangelio. Esa situación los puede limitar para que lleguen a conocer al Evangelio. ¿Qué hacemos para ellos? Hay enfermos emocionalmente. Esa es la situación que ahora se está poniendo. Una situación peligrosa es que las enfermedades emocionales que está afectando a muchas personas, porque he conocido la vida de ciudad crea tensiones, preocupaciones que no tiene el agricultor. El hombre de campo no tiene esas preocupaciones porque ese es otro ambiente en que se vive. Sí, vamos a decir, él tendrá problemas, preocupaciones, cómo va a salir la cosecha, a cuánto va a salir el precio de su producto, otras cosas, pero en la ciudad estamos bombardeados por mayores preocupaciones. Eso crea tensiones en la vida emocional y de ahí vienen pues estos casos de enfermedades emocionales. También vamos a encontrar como grupo de necesidad los oprimidos por el diablo. Estamos hablando en la iglesia sobre el Gádara. Era un lugar donde había muchos endemoniados. Por lo menos Cristo liberó a 2 endemoniados. Y así la gente se expone en este tiempo se expone al mundo del ocultismo. Y por ello entonces se enredan, ¿no?, en estas cosas del satanismo y resultan en una, o si no, opresión o gente posesionada por el enemigo. Ahora, hay expresiones de posesión demoníaca que son así como el gadareno, violentas. Entonces se te rompe las cadenas, se rompe su vestido, todo eso. Pero también hay posesión demoníaca cuando lo esclaviza con un pecado. Ese problema de pecado ya no es un asunto de la naturaleza pecaminosa, de la carne que la Biblia lo llama, sino es la presencia de un demonio que gobierna ese pecado en esa persona. Y por eso lo tiene oprimido. Entonces cuando se le predica el Evangelio, él está pensando, yo no voy a poder cumplir porque ¿qué voy a dejar este vicio? Es el caso. Entonces hay que diferenciar, porque hay personas que no creen en la guerra espiritual y son cristianos evangélicos y oran para que sus familiares, prójimos se conviertan a Cristo, pero no entran en este conocimiento. Dicen, no, ese es un asunto de obra de la carne, no, dice. Ustedes todo lo ven espíritu, dice, no, todo lo ven, hasta en la sopa ven demonios, dice, no. Entonces, pero cuando hay una cosa cuando un hábito pecaminoso que es difícil de superar para esa persona, ya no es un asunto de disciplina, de formación, por decir, no, consejo, algo así. Eso necesita liberación. Y eso es lo que se está dando ahora, pues. Es por la práctica continua de ciertos pecados, están atados a esa realidad, ¿no? Y la adicción a drogas, alcohol, tabaco, celular, en ese tiempo es otra opresión maligna, que en el tiempo de Cristo no había oprimidos por los celulares, porque no había eso. Pero hoy se está dando, entonces, que están oprimidos por este mundo de la tecnología. No pueden funcionar si no están, vamos a decir, con esos recursos tecnológicos. Ya su vida no es vida. No disfrutan del paisaje. No. Ellos dicen, es un lindo paisaje, pero tiene que ser a través de una pantalla. Han perdido ese sentido de contacto con la naturaleza. Recuerda, el ser humano ha sido creado para vivir en espacio amplio. El hecho mismo de ya mirar la naturaleza, mirar
espacios verdes, eso trae tranquilidad, serenidad al ser humano. Pero estos personajes que están adictos a las pantallas no perciben ese beneficio de la naturaleza. Sí, dicen, pueden ver, dicen, qué lindo paisaje, pero a través de una pantalla. Es el problema. Entonces, ¿qué pensamos ahí, hermanos? Ahí tiene que haber una dirección del Espíritu Santo, cómo tratar con esas personas. No es un asunto de enseñanza, de cátedra, usted puede pasar tantos cursos de liberación, sino es la dirección específica, cómo se trata cada uno de esos casos, ¿no? La cuarta estrategia para el bienestar de familias y generaciones en el Perú estamos hablando, ¿ya? A ver, 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. ¿Cuál es el propósito de que Cristo apareció en esta tierra? ¿Dice? 1 Juan 3:8. Léalo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció Cristo, dice, para deshacer o destruir las obras del diablo. Entonces, la obra máxima que hizo Cristo para destruir las obras del diablo fue morir en la cruz del Calvario y vencer al imperio maligno con todos sus argumentos que tenía. Pero luego hay otras obras que también están manifestándose en estos tiempos. Esa es la realidad, hermanos. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario, pero está suelto, está obrando en la tierra, ¿no? Por eso, mientras el diablo no está atado, no está en su destino eterno, que es el lago de fuego, siempre va a haber obras del diablo en esta humanidad. Entonces, ¿cómo afecta el bienestar de las familias y generaciones? ¿Cómo afecta? Es que el espíritu malo va a producir algunas cosas en la familia. La ciencia médica ha dicho de que el ser humano cuando nace comienza a morir. ¿Por qué? Porque tiene que luchar contra toda clase de enfermedades. Y ahí, esa es su vida. Y así también entonces hay un espíritu de muerte dirigido a los niños. Eso de que Herodes decretó muerte a los niños, y luego también Faraón decretó muerte a los hijos de los hebreos. ¿Por qué? Mira, fue por situaciones espirituales. Faraón no quería que las hebreas tuvieran hijos, porque esos hijos se convertían en guerreros. Y Herodes pensó, matando a los niños, ahí podía matar a Jesucristo, así de niño nomás. Eso es un espíritu de muerte. En guerra espiritual, ¿cómo se ve eso? Es que Dios tiene un propósito para ese niño. Dios tiene un propósito. Y a veces nosotros oramos y el diablo escucha pues nuestras oraciones. El diablo habla castellano, por si acaso, aunque tenga cabello gringo, pero escucha nuestras oraciones. Nosotros oramos por los proyectos que esos niños pueden ser. Puede ser un predicador, puede ser un evangelista que impacta a naciones. Y entonces el enemigo tiene planes de muerte, porque quiere estorbar lo bueno que Dios quiere obrar a través de ese niño. Ese es el caso. Entonces, por eso las familias tienen que tener esa protección. Más adelante les voy a hablar, ¿no?
La protección, uno es que son hijos de la promesa. Los hijos de una familia cristiana son hijos de la promesa. Porque ¿qué le ha dicho a esa casa? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Luego los niños tienen ángeles que los protegen. Y esos ángeles, dice, ven siempre el rostro de Dios. ¿Qué significa? Que siempre están conectados con Dios para que los planes de Dios se cumplan en ese niño. Pero mira cómo es que el enemigo también tiene planes, pues, y trata de malobrar a los niños. Esto es para pensar, hay bastante. Cuando una cultura no tiene niños, no se reproducen, puede ser, o los niños mueren a temprana edad, dice, con el correr del tiempo esa cultura desaparece. Porque los mayores se vuelven ancianos y se van a su destino. ¿Y quién los reemplaza? No hay quien los reemplace. Y esa cultura puede ser influyente, de repente es dado al estudio, o puede ser dado a la guerra, o puede ser dado a las cosas de Dios, como la cultura hebrea, todos ellos eran creyentes en Dios, pues, ¿sí o no? Desde el vientre de su madre escuchaban palabras de Dios. Esa cultura puede ser influyente para los planes de Dios, pero el diablo, al matar a los niños, ¿qué está afectando? Que esa cultura muera y mueran los planes de Dios en ese lugar. Eso es. Entonces, la iglesia tiene que tener estrategia para contrarrestar esa obra maligna, ¿no? Luego Cristo vino también a destruir a los falsos consejeros que se levantan por ahí, para llevar a los niños por malos caminos. Por eso hay que leer la Biblia con bastante cuidado. Cuando comienzas a leer Proverbios, ves a un padre que está aconsejando a su niño adolescente o preadolescente. De repente tus amigos te van a decir, mira, probemos, tengamos una bolsa. No le hagas caso de ese primer capítulo. Luego segundo capítulo y aparece joven dice, porque escuchas estas promesas, la palabra del Señor te va a guardar también de malas decisiones. Y ahí está hablando de sentimientos y de también inclinaciones sexuales. Pero sigue Proverbios, y luego ya el 5 y el 6 le habla al hijo casado. Al hijo casado, porque le dice, hijo, escucha la palabra, porque te va a guardar de la mujer extraña. ¿Qué está diciendo? Que vas a tener tentaciones de infidelidad. Y entonces es ahí, detrás de esa promoción de pecado está el imperio maligno. Entonces a los niños lo inclina por caminos equivocados. Entonces la iglesia tiene autoridad. El problema es que cuando no conocemos, entonces decimos, sí, la sociedad, que estamos corruptos, ¿cómo no los niños se inclinan? No. Detrás está el imperio maligno haciendo esas obras, pero la iglesia tiene esos recursos que estamos aprendiendo de guerra espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, a estos chicos que están llegando ahorita están llegando a ser sicarios, 15 años. ¿Alguien no pensó? ¿Alguien ha pensado? O un grupo de personas. Mira, si buscamos sicarios adultos, 21 años, lo van a capturar y lo mandan a la cárcel. Perdemos todo nuestro trabajo. Mejor entrenamos a los niños, entonces matan y cuando lo capturan no lo van a poder mandar a la cárcel porque es pequeño. No lo juzgan como adulto, pero lo juzgan como niño. ¿Alguien ha pensado, sí o no? Esto salió de noche a la mañana, es de casualidad, no salió. Es ahí donde interviene la oración de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es una mentira. Es una mentira. Esto proviene del infierno. Y entonces la verdad de Dios puede prevalecer.
en esa mente, en ese oído, sino que está escuchando esos consejos, dice, no, pero me puede ir mal, porque así, mi papá o alguien me ha aconsejado, dice, no, sigue el camino del bien y vas a poder desarrollarte. El camino del mal, la verdad de Dios puede prevalecer, pero por eso la iglesia tiene que orar. Pero si nos dejamos a la resignación fatalista, ya hemos perdido la batalla. Entonces Cristo apareció para destruir a esos falsos consejeros, para enmudecerlos, confundirlos. No sé cómo Dios va a hacer, pero el hecho de que Dios tiene también capacidad de proteger a los niños o preadolescentes, ¿no? Luego vemos también dentro del seno familiar, hermanos, Cristo apareció para destruir las pasiones desordenadas que ha malogrado muchos hogares. ¿La iglesia tiene autoridad o no sobre las pasiones desordenadas? Eso es lo que entonces tenemos que saber orar. Yo digo siempre, la oración es una escuela continua. Aprendemos a orar cómo podemos tratar con esas pasiones desordenadas donde ya el hombre o la mujer no escucha consejos, no escucha súplicas, lloros, amenazas, nada, porque ya no reflexiona serenamente, sino está influido por esa pasión desordenada. Aunque él está viendo daño que le va a venir todo y sigue con eso. Qué terrible es. Esa es una cierta clase de posesión demoníaca. Si no tiene a Cristo en su corazón, esa es una posesión demoníaca. No es violenta, no es así, pero está esclavo en esa pasión desordenada. En la guerra espiritual, entonces, en este caso de la familia, tenemos que desatar fidelidad y armonía. El último versículo del Antiguo Testamento, ¿qué dice? El último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Esa es la obra de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con Está hablando del ambiente familiar, ¿ves? Eso hará volver el corazón. ¿Dónde se generan esas pasiones? Es en el corazón del ser humano. Entonces la iglesia tiene autoridad para ordenar que se ha destruido esa pasión desordenada. Y luego desatar, hacer fidelidad, que vuelva el corazón hacia su esposa, porque ahí entró una infidelidad. O no hay capacidad de armonía, ¿por qué? Porque está desordenado su sentimiento. Y cuando veamos ya ahora generaciones, dentro de la familia también están las generaciones. Estamos hablando ya de padres, hijos, nietos, así. Hay una estrategia en que los mayores pueden reclamar su generación para Cristo. Hay que enfocar, hermanos, para lograr la conquista del Perú para Cristo tenemos que enfocar la batalla en diferentes lugares. A veces está orando, papá y mamá están orando por su hijo, pero hay un abuelito. Ese abuelito puede reclamar sus generaciones para Cristo, porque él tiene autoridad. En la guerra espiritual se necesita un sentido de pertenencia. Es como decir, esto me pertenece. Y el diablo no debe meterse en esta pertenencia que me ha dado Dios. Son mis hijos, son mis nietos, son mis bisnietos. Y esos, entonces, ¿qué han recibido? La bendición, la promesa de salvación también está para ellos. Pero tienen que tomar su decisión
de recibir a Cristo. Entonces, es ahí donde podemos ayudarles para que reclamen sus generaciones para Cristo. Eso es lo que va a hacer a una iglesia que tenga que no desaparezca. Pasan los años, no desaparece, porque las próximas generaciones ingresan a la iglesia. Pero si no, desaparece la iglesia. Pero lo primerito que tenemos que pensar en los creyentes es que su familia lleven a Cristo. No pensemos solo de afuera, los de otro apellido, sino nuestras familias. Así garantizamos que la iglesia sea estable. Entonces, hasta ahí, como la estrategia para fortalecer o cuidar el ambiente familiar, ¿no? Ya. El siguiente, estrategia para la conquista de territorios. Esto sale del Padre Nuestro. ¿Cuántas veces en el Padre Nuestro hay la palabra reino? Lo han quitado, la Iglesia Católica Romana lo ha quitado la última, y ahí está la palabra reino. La palabra reino es importante en el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Qué es reino? Gobierno. Entonces, eso es, para conquistar territorios tenemos que comprender eso, el gobierno de Cristo. Y ahí está, mira, el Padre nos dice, venga tu reino. No está hablando que los cristianos tienen que orar, Señor, que venga el milenio, que venga el milenio. No, el reino es práctico en esta tierra, o sea, la vivencia. Sometidos al reino de Cristo vivimos. Nosotros reconocemos a Cristo como nuestro rey, entonces venga ese reino en forma vivencial, venga a gobernar. Y luego dice, que venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Ahí está unido eso, sea hecha tu voluntad. Así como se hace tu voluntad en el cielo, también se haga tu voluntad en la tierra. Eso tiene que ver con el reino. Cuando reina Cristo, se hace la voluntad de Cristo. Pero si no reina Cristo, se hace la voluntad del enemigo. El Padre Nuestro es interesante. Y luego ya sigue hablando, ¿no?, del pan y todo. No nos metas en tentación y todo eso. Pero termina la oración, no termina de frente amén, sino dice, porque tuyo es el reino. Ahí está. Eso es necesario. Va a suceder todas estas cosas porque tú sigues en el reino, sigues gobernando. Sigues gobernando en mi familia, en la iglesia, en esa situación problemática, usted sigue gobernando. El Padre Nuestro es una oración poderosa, pero tenemos que entender la palabra reino. Y entonces, en la estrategia de conquistar territorios tenemos que pedir que venga el reino de Cristo sobre la ciudad, sobre el distrito, sobre el barrio. Ese reino de Cristo es superior a los demás reinos, a la política, a la economía, el cuarto poder, que es la comunicación, porque el reino de Cristo viene de arriba. Así que eso es necesario. Cuando viene el reino de Cristo, se establece el reino de Cristo, Cristo establece sus principios, sus patrones. Hasta ahora la iglesia se ha resignado, es el problema. La iglesia se ha resignado, dice, el diablo está reinando en el mundo, dice, y no ha hecho nada. No ha hecho nada para sacar al diablo del problema. Pero el Padre Nuestro dice que tenemos que orar para que venga el reino a esa situación problemática. Estos son territorios, una ciudad, un distrito, un barrio. Pero también, para que venga ese reino a estos territorios, tenemos que pedir que prospere el evangelio de salvación en ese territorio. La edificación de la iglesia, que prospere, lo que ya hemos hablado, que los creyentes tengan pasión por las almas, que prospere el evangelio de salvación.
eso va a ayudar para conquistar ese territorio, ¿no? Luego tenemos que pedir que el Señor Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a 3,000 personas en una reunión de evangelismo. ¿Ustedes creen que Saulo se convirtió así por casualidad, por ahí, vamos a decir? Yo creo que la iglesia oró. ¿Por qué? Porque sus familiares estaban sufriendo. ¿A cuántos le habrán encarcelado, habrá maltratado Saulo? Entonces empezaron a orar, Señor, este es un enemigo, repréndelo, así, ¿no? Pero después cambió su oración de repente, Señor, sálvalo, pues. Es un enemigo de la iglesia, pero sálvalo, pues. Y alguien más atrevido de repente dice, Señor, sálvalo para que te sirva. Y entonces el Señor Jesucristo se le cruzó en el camino, salvó a Saulo, ¿no? A Pablo, y luego tuvo que servir al Señor. Algunos dicen, comentaristas dicen, ¿saben por qué fundó tantas iglesias Pablo? ¿Por qué se dedicó así de lleno al ministerio? Porque él tenía un cargo de conciencia. Dice, yo maté a un obrero, yo maté a un predicador. Ese predicador hubiera ganado tantas almas, había plantado ciudades, en las ciudades iglesias, pero él ha dirigido la matanza de Esteban, pues. Y entonces ahora yo tengo que hacer la tarea de lo que él iba a hacer, y se dedicó a servir al Señor. Así que, hermanos, tenemos que orar que prospere el evangelio en todo ambiente, nivel social, que prospere el evangelio, ¿no? Luego estamos en el pedir, pero esta es parte de la estrategia, ¿no? Pedir que el Espíritu Santo también así coseche almas a la dimensión, ¿no? A la dimensión del libro de los Hechos. En una reunión que estaba la iglesia, en la reunión orando que venga el Espíritu Santo, se convirtieron 3,000 personas. Eso estaba marcando ya para el siguiente. En otra reunión, la iglesia de Jerusalén, cuando se sanó un cojo en la puerta que se llama La Hermosa, ¿y qué pasó? Dice, se convirtieron 5,000. O sea que eso es el ritmo en que avanzaba esta iglesia. Sabían pedir, sabían orar. El hecho de que experimentaron el poder del Espíritu Santo les abrió esa visión. Dice, este evangelio debe llegar a muchos países, a muchas naciones, y tenemos que comenzar por acá, por Jerusalén, y eso es lo que queda ahí. Algunos ven el libro de los Hechos como algo histórico, no es solamente historia, narración, así, de una iglesia por ahí. Pero otros lo ven como el modelo de iglesia que va a ser por los años siguientes. Porque las iglesias de ahora, ¿de dónde proceden? ¿De dónde tienen su modelo? De este hecho. No hay otro. Pues. O nosotros hemos inventado ya la iglesia moderna. Pues. Es el problema. Pues. Esa es la iglesia. La iglesia tiene una naturaleza divina. No es asunto. Aquí nos ven como un grupo de religiosos, algo así. Pero tiene naturaleza divina. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo llama el cuerpo de Cristo, a los creyentes reunidos. Y Cristo es la cabeza. Esa es naturaleza divina. Y entonces, nunca ha desaparecido esa iglesia. Y por ello, entonces, su modelo está en el libro de los Hechos. En esta estrategia de conquistar territorios también hay otra cosa, hermanos, hay que destruir la operación de mentiras que confunde la comprensión del evangelio. Hay tantas mentiras que se ha dicho en relación al evangelio, ¿no? Y entonces se confunde, la predicación por el evangelio se confunde con lo que dicen las religiones, lo que han hecho las religiones. Lo que han hecho las sectas se confunden.
Entonces, esas son mentiras que están circulando. Pero hay que diferenciar tres palabras básicas, hay que diferenciar qué es religión, qué es secta y qué es iglesia. No es igual. Religión es lo que practicamos. Nosotros también practicamos la religión evangélica. Pero secta es que han salido de una iglesia que cree en Dios, en Jesucristo, todo, han salido enfatizando una idea así, para su parecer, bueno. Pero en cuanto a religión, las religiones que no invocan al Dios creador, también presentan su Dios. Ahí está la diferencia. Es el budismo. Luego hay otros, ¿no? Que presentan a su Dios. Pero el caso es que no hay religión que presenta a su Dios como creador. El cristianismo presenta a su Dios como creador y Jesucristo como redentor, que es diferente, ¿eh? Entonces hay una confusión ahí, pues, y por eso mucha gente no comprende el Evangelio, ¿no? Esta confusión de comprender el Evangelio que ha producido indiferencia a las cosas evangélicas, las cosas de Dios, ¿no? Pues para librarme de todo esto, mejor yo creo mi manera personal nomás a Dios, ya. No me gusta iglesia, no me gusta pastor, no me gusta reuniones, sino yo creo en Dios nomás. Eso es indiferencia a las cosas divinas. Pero sí, en fin, son creyentes, ¿no? Sí, es bueno Dios, dice. ¿Por qué? Por esa confusión que hay. Este es el caso. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? Ahí tiene que orar para que prevalezca la verdad de Dios. Así. Tienen que orar así, Señor, que prevalezca la verdad de Dios en ese territorio. Porque esto ya no es obra de hombre. Ya no es que le vas a explicar, no, sino que el Espíritu de Dios le va a hacer entender a él. Como que le abre el entendimiento y dice, oh, verdad. Esto es verdad. Eso es un despertar. ¿Sí? Ya, también incluye ahí las células de pecado. La célula de pecado en una ciudad. Si vamos a conquistar territorios, ciudades, distritos, países, se necesita destruir las células de pecado. ¿Cuáles son esas células de pecado? Son las fiestas costumbristas, las discotecas, los altares de idolatría, porque eso es lo que promueven. Pecados, ¿no? También son las adicciones, son los casinos o casas de juego de azar, discotecas. La otra vez hemos estado hablando, una ciudad expresa cuál es más importante para ellos por los edificios que tiene. ¿En qué lugar están siendo donde abundan las iglesias católicas? Cusco, creo que abundan las iglesias católicas. Para ellos eso es importante. En Las Vegas, ese país no, es una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Que abundan las casas de juego de azar. Entonces para ellos es más importante eso. O sea, la ciudad está expresando a través de sus instituciones, sus edificios, qué es más importante. Entonces, ahora, ¿cuántas iglesias evangélicas hay? ¿Cuántas iglesias evangélicas han puesto sus edificios y otras instituciones que están haciendo obras de bien? Es poco, porque no es tan importante. Para ese pueblo no es importante. Entonces no importa lo que digan ellos, que yo creo en Dios, que nosotros y que celebramos y todo.
no están demostrando. No están demostrando que Dios es importante en sus vidas. ¿Ves? Esos son ciudades, territorios son. Por eso entonces ya no estamos viendo solo individuos, estamos viendo ciudades, cómo conquistar esas ciudades. Ya, está ahí. El otro, vamos viendo, vamos a dejarlo luego para el último también. Estrategias para destruir todo lo que se opone a un poderoso avivamiento y cosecha de almas. Les decía, ¿no? Hechos es el modelo de iglesia. Así hay que verlo. Es lo que ha sucedido ahí, cómo avanzó el Evangelio, es el modelo para que la iglesia avance también en estos tiempos. Pero si no nos enfocamos en ese modelo, entonces nosotros creamos ya otro modelo que no va a dar resultados. Entonces, por eso es que en este tiempo, cuando una iglesia entra en avivamiento, es asombroso. Es asombroso. ¿Qué esa iglesia se dedica a orar? ¿Qué está pasando vigilia? Toda la noche oran. Y están creciendo, dicen aquí. Ya tienen 2 locales, 3 locales, 4 locales. Es asombroso. Pero yo les digo, con el libro de los Hechos, vivir en avivamiento era lo natural. Porque se cosechaba 3,000 almas, 5,000 almas, sanidades, milagros, liberación, todo. Era lo natural. El avivamiento entonces debe ser lo natural en la iglesia cristiana. Ahí entramos entonces que hay oposición, pero hay oposición para ese mover del avivamiento. ¿Cuáles son esas oposiciones? Mira, espíritu de mentira que se levanta para no comprender lo que es un verdadero avivamiento. Entonces pensamos que avivamiento es alegría, bulla, música, concierto, esa iglesia dice, o luces en los cultos, avivamiento, ¿no? Avivamiento, uno es temor a Dios. Cuando hay un avivamiento hay un respeto a Dios enorme, se respeta el nombre de Dios. Y luego cosecha de almas, consecuencia natural. Si no hay estas dos cosas, todo es producto emocional. Y eso a veces se ha confundido que la iglesia está en avivamiento. No. Luego hay el espíritu de conformismo, también para no desear y trabajar por un avivamiento. Es que esto va a costar, esto va a costar. El llegar a ese nivel de avivamiento va a costar. Entonces cuando se le propone cambios, cuando se propone ya exigencias, ya dice, mejor aflojamos, mejor así nomás estamos. Y entonces, ¿qué tenemos? Estamos esperando un golpe de suerte que produzca un avivamiento, ¿no? El problema es que, hermanos, nosotros tenemos que saber que el avivamiento es la naturalidad de la iglesia. Y ahí, entonces, ¿qué va a ser? A ver, pensemos nomás. ¿Qué exigencia nos va a venir? Va a ser no mayor facilidad, sino mayor exigencia para los que están viviendo en eso. También yo les estaba diciendo, nosotros oramos, Señor, que venga ese tiempo de cosecha, crecimiento de iglesia, Señor, qué lindo sería, ¿no? Pero cuando logramos ese nivel, el problema no sabemos cómo vivir, cómo administrar. Entonces, porque requiere esfuerzo, Imagínate una iglesia que esté creciendo, no más pensemos de cientos, ¿ya? 100 semanalmente. 100 semanalmente. ¿Usted cree en ese ritmo de vida va a ser igualito? De toda la iglesia, desde el pastor, ¿ve? Su ritmo de vida va a ser igualito. Si cada semana entran 100. 100 nomás estamos pensando, ¿eh?
100 nuevos entran. Así en la franca hablando, hermanos, entran 100 problemas. Porque cada persona tiene sus problemas. No viene todo bien ordenadito, no. Bonito es pensar en crecimiento de iglesia, pero nos va a costar, pues. Requiere mayor esfuerzo, mayor dedicación, ¿no? Y ahí tenemos que movernos en lo sobrenatural, pues. Ya no en lo natural nomás, ¿eh? Y entonces, por eso algunos deciden, bueno, mantenerse nomás, pero no se preocupan por un poderoso viento, porque eso pide, exige mayor dedicación. Luego, ¿qué se opone a un poderoso avivamiento, hermanos? Espíritu de tibieza espiritual. La tibieza no tiene que ver, ¿no?, en que cantan despacito, cantan fuerte, sino tiene que ver con la conducta moral. La tibieza espiritual que se levanta para que los creyentes permitan toda clase de pecados pequeñitos. Este es el asunto. Nosotros hemos hecho esa diferencia: pecados pequeñitos, pecados escandalosos. Pero todo pecado ofende a la santidad de Dios. Y la tibieza espiritual, entonces, no discernimos que esto puede afectar al ambiente de la iglesia. ¿Ves? Ahí está. Esa es una de las situaciones, hermano. Entonces, tenemos que luchar contra esa clase de tibieza. ¿No? Luego hay un espíritu de pereza que se opone, ¿no?, al avivamiento, que produce negligencia en cultivar los hábitos que te llevan al crecimiento espiritual y personal. La negligencia es lo contrario de la diligencia. Dice, el diligente pensará en prosperidad, porque es cuidadoso, esforzado, y pone su marca particular. Lo que yo hago, lo hago bien. Ese es el diligente. Pero el negligente ya es descuidado, que hace las cosas por así, ¿no? Y esa negligencia, cuando es en relación a los hábitos que te van a llevar a un crecimiento, ahí estamos hablando, hermanos, de la lectura bíblica, la oración, cuidar tu santidad, ¿no?, tu testimonio. A veces, por falta de ese cuidado, se hay que ser muy diligentes, ¿no?, en cuidar nuestra vida espiritual. Entonces, no hay un anhelo, pues, de un avivamiento, ¿no? Estas cosas, entonces, el Señor nos da los recursos para poder orar, hermanos. La iglesia no va a alcanzar su potencial, no va a alcanzar lo que Dios desea, ¿no?, los éxitos, logros en esta tierra, en un ambiente así de frialdad, de tibieza. Solo en el poder del Espíritu Santo va a lograr lo que desea, ¿no? Y ahí entonces estamos viendo, se necesita. En la guerra espiritual tenemos que hacer uso de estos recursos, ¿ya? Hasta ahí, a ver, lo dejamos para luego.